Hola, ¿qué tal? Somos Miguel y César nuevamente. En esta ocasión vamos a estar analizando un poco los resultados electorales de la primera ronda. Un poco quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores, entre muchas otras cosas. Y empezamos hablando del gran perdedor, que sin duda alguna es el PAC, ¿verdad? Con Wilmer Ramos de candidato a presidente. No sacaron ni un solo diputado y eso asombra bastante, puesto que era el partido de gobierno. Sabíamos de antemano que iba a haber un castigo por parte del pueblo, ¿verdad?, hacia ese partido, pero no se esperó jamás que fuera tan duro, creo yo, ¿verdad? Que no sacaran ni un solo diputado era algo que no se veía venir en ese sentido, pero bueno, que es digno de ver, ¿verdad? La primera vez que creo ocurre en la historia de Costa Rica que el partido de gobierno al siguiente periodo no tenga ni un solo diputado. Sí, en esa misma línea es importante destacar que el Partido de Acción Ciudadana desde que nace y, y aparece como una opción electoral en el 2002, siempre había tenido una representación en la Asamblea Legislativa. Es un partido que vino a romper con el bipartidismo, que obliga que se vaya a a la segunda ronda electoral por primera vez en la historia de nuestras elecciones en 2002, y a partir de ahí empieza a ser un protagonista en los procesos electorales, pero en estas elecciones se da un fenómeno de, eh, de antipatía social con el partido, un desprecio, un enojo generalizado, que incluso tienen menos votos ahorita que en su propia convención interna. Digamos, algo bastante atípico. No se veía venir, se hablaba de un desplome o de un descalabro en el PAC, pero no tan fuerte como lo tuvieron, y ya no tienen acceso incluso ni a la deuda política para pagar sus bonos. Y es, es una cuestión que uno no veía porque había incluso sectores de la GAMO, sectores académicos, que incluso le dieron la espalda, y es bastante sorpresivo. Correcto, también a juntar un poco a eso, ¿verdad? Que podríamos estar hablando del fin del PAC. No tiene cómo pagar su deuda política. Tiene todavía la causa, ¿verdad?, pendiente por estafa. Casi se podría hablar de un final. No podemos decir que sea realmente el final, pero podemos estar hablando de que es el principio del fin, ¿verdad? Todavía creo que le quedan algunos regidores, algunas personas por ahí en algunos puestos, tal vez alguna alcaldía, pero dentro de la política grande sí está bastante mal. Entre otros perdedores, Gravy Moya, Otto Guevara con Unión Liberal, que no lograron levantar. En el caso de Otto, está el asunto, ¿verdad?, de la condena que tuvo para inhabilitado de puestos públicos, que pudo haber afectado bastante su intención de voto. Y también el hecho de que Eli y su bancada creciera, ¿verdad? No podían crecer ambas. Y se llegaron a encontrar de cierta manera siendo el perdedor Otto Guevara y Malabasi en Unión Liberal. Que dicho sea de paso, hubo una desunión ahí en la campaña electoral muy clara porque Otto llamaba a votar por diputados de Unión Liberal, pero no por su candidato a presidente, lo cual es inusual. Por más mal que vayan en las encuestas, usualmente siempre se pide el voto hacia los dos, no hacia uno de los dos sectores. Sí, aquí es una cuestión importante destacar porque, vamos a encontrar estos que usted menciona como Gravy Moya, Roland Jiménez, Rodolfo Pisa, Don Rodolfo Hernández, demás candidatos, que si queremos empezar a hilar más fino, vamos a ver que hay una atomización de la derecha costarricense, que es algo que yo había visto experimentada solamente la izquierda, que la izquierda estaba o ha estado históricamente súper dividida, excepto por las candidaturas del Frente Amplio, que logran aglutinar y sacar una representación ahora con seis. Pero como digo, la derecha está pasando por un proceso de atomización, que yo incluso buscaría la raíz a partir de la irrupción del PAC. Si uno analiza la historia costarricense de los últimos 20 años, ve que cuando existía el bipartidismo, todos los sectores de la derecha, incluso liberales o derecha conservadora
se aglutinaban tanto en el PUSC o en Liberación Nacional, pero ahí lograban ubicarse. Y con la irrupción del PAC llega un sector que se identifica como socialdemócrata, se establece ahí, pero empiezan a haber pugnas interburguesas, diría yo, que más que querer representar a toda la gente o decir, mira, es que la gente no se siente representada, creo que hay una disputa de egos bastante grande a lo interno. Quiero ser yo representante. Una disputa de egos bastante grande a lo interno de la derecha costarricense de, mira, no, yo soy el que tengo que ser el líder, yo soy el que tengo que ser el candidato, incluso, ¿por qué no hablar de un complejo hasta mesiánico de, no, yo tengo que ser el salvador, es que nadie tiene las ideas que yo tengo? Veo un tipo como Rolando Araya y demás. Gran perdedor. Otro gran perdedor. Don Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario. Y demás que son con esta insistencia de no, yo tengo que ser el candidato, yo tengo que ser el candidato, que si uno se pone a ver, muchos tienen ideas bastante afines, con posturas incluso algo conservadoras, el mismo Sergio Mena, Walter Muñoz, Rolando Araya, que tienen en común un montón de cuestiones como la oposición a la obligatoriedad, varios pensamientos conservadores. Pero bueno, es esa cuestión de, no, yo tengo que ser el líder, yo tengo que ser el candidato. Ok, eso por un lado. Por otro, esta derecha logra no unificarse, separarse muchísimo. El caso del movimiento libertario con Unión Liberal, con el Partido Liberal Progresista, que son más las cosas que los unen que las que los diferencian. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es el punto medular que no les permite unirse? Bueno, de ahí, quizá alguna que otra cosa mínima programática, pero en el fondo es una cuestión meramente de participación o Cuota de poder. de cuotas de poder, ¿verdad? Que al final de cuentas, este montón de candidatos, estos 25 candidatos, lo que hace es pues volver como a un establishment o a un status quo que existía anteriormente. Creo que se deja muy fortalecido el PLN, pese a que no haya ganado en la primera ronda, lo veo muy fortalecido. Y no sé si estos partidos irán a desaparecer, porque no tengo una bola de cristal, pero sí veo que quedan muy, muy, muy debilitados. Muchísimo Debilitados y muy comprometidos, ¿verdad? O sea, al no llegar a cuotas de poder, un partido Nuestro Pueblo con PISA, que comparte las mismas condiciones que vos decías, mesiánicas, ¿verdad? Debo ser yo. Ya no estoy en la unidad, ahora fundo mi partido. Lo mismo Rolando Araya, ya no estoy en el PLN, ahora fundo mi partido y no les alcanzó. O sea, no les alcanza para poder llegar a tener algo de representación. En el caso del Movimiento Libertario, era un partido que ya estaba muerto, renace un poco con la primera candidatura a la presidencia, o sea, no estoy diciendo que tenía fuerza, pero renace, volvió a ser nombrado, renuncia al primer candidato, llega un segundo candidato y ya no es lo mismo. Además es un partido acusado de corrupción en múltiples ocasiones, sin su fundador, que deja mucho que desear, que la persona fundadora ya no sea parte del partido, ¿verdad? Y esté ahora promoviendo un nuevo partido. También por ese mismo comportamiento de debo ser yo quien represente. Sí, a ellos les afectó mucho, tanto al movimiento libertario como a Otto Guevara. Les costó mucho al movimiento libertario desligarse de Otto y a Otto que lo desligaran del movimiento libertario. Porque el mismo Otto lo decía en los medios de comunicación, es que me ven en la calle y sí, voy a votar por el movimiento libertario. Y que él decía, no, pero no, voté por Unión Liberal. O sea, esa relación al punto que el movimiento libertario tiene menos votos en la presidencia al día de hoy que Pueblo Unido o que el Partido de los Trabajadores quedó relegado en el último lugar en las elecciones. Sí, eso es bastante curioso, ¿verdad? Creo que podríamos hablar de que estos son los grandes perdedores de la jornada. Partidos que no lograron ninguna cuota de poder, entre ellos el de Natalia también, que si bien ella estaba orgullosa de que quedó entre los primeros 10 lugares, pero bueno, con un porcentaje demasiado bajo,
y sin una representación legislativa que le ayude a continuar. No sabemos, nuevamente dijimos, no es que estamos diciendo que sea el fin de esos partidos, pero sí los deja bastante comprometidos de cara a futuras elecciones, ya sea de alcaldías o presidenciales. Bueno, hablando de los ganadores, ¿verdad? Sabemos obviamente que el PLN y Progreso Social Democrático pues son los grandes ganadores, pero también tenemos pequeños grandes ganadores, digamos, dentro de eso, sobre todo en la parte legislativa. Creo que hay dos que comparten el mismo número de bancada y curiosamente con ideas muy diversas como lo son el PLP y el FA, José María Villalta y Eli Feinstein, que logran sacar cada uno 6 personas diputadas para representar sus ideas dentro del Congreso. Y en ambos casos es digno de destacar. Bueno, en el caso del FA venía un diputado, pasa 6. En el caso del PLP no tenía ninguno y pasa 6. Pero creo que es una comparación bastante buena porque ambos logran una buena bancada que les da una cuota de poder para poder proponer dentro del Congreso, para poder negociar dentro del Congreso, para poder hacer valer su voz y crecer. Dependiendo de lo que hagan pueden o crecer o bajar, como ya les ha pasado, puesto que el PLP representa a los liberales que estaban sin representación formal. O sea, sabemos que había gente de pensamiento liberal en Restauración, en la Unidad, en Liberación, pero habían perdido esa representación desde que el Movimiento Libertario tuvo 0 diputados y podríamos decir que llega a ser ese mismo cambio. Y el FA, que tuvo muchos diputados, llegó solo José María Villalta en la siguiente y ahora vuelve a tener 6 diputados que le permiten en este caso volver a generar proyectos, a ganarse al público y creo que en el caso de ambos tienen una oportunidad de oro ahorita para crecer en sus manos. Sí, el caso del Frente Amplio es bastante peculiar porque vemos que siempre había venido siendo un partido de una fracción unipersonal. En 2014 logra tener un crecimiento bastante exponencial, pasando de 1 a 9 diputaciones, pero creo que les pasó la factura que esas 9 diputaciones quizá no tuvieron el protagonismo y la labor de denuncia ni la coerción, no, la cohesión más bien, la unión que se esperaría, el protagonismo de un José María Villalta, y eso les restó para pasar otra vez a solamente tener uno, que era José María Villalta actualmente, y otra vez vuelve la figura de José María Villalta en la asamblea con su labor de denuncia, con su labor de control político, y les permite mantener un crecimiento que yo creo que si logran saber hacer un trabajo de unión de equipo, de denuncia, de mantenerse ahí de mantenerse presentes en los medios de comunicación, elaborando una función de control político, de denuncia, pueden, pueden mantener su cuota de diputaciones y por qué no crecer. En el caso del Partido Liberal Progresista, pues sí, como vos lo decís, vuelven a tener los liberales una representación directa en la Asamblea Legislativa. Después de que en 2010, creo que fue que el Movimiento Libertario tuvo 9 diputados, baja en 2014 que estaban Otto Guevara y Natalia Díaz. 2018 no tienen ningún representante directamente y ahora suben con 6. Pero ahí tenemos que analizar que, por ejemplo, Eliezer Feinstein ya venía 8 años haciendo campaña. Sí. Él iba a incursionar en el 2018, tuvo que retirarse porque tenía una enfermedad, creo que era un cáncer, pero ya venía pautando en diferentes medios para pagar, para que lo llamaran a dar análisis, a análisis como este otro Daniel Suchar, aparecía ahí como analista y pues su inversión económica bastante grande. Los diputados están llamándoles así en redes sociales, que la única provincia que ganó fue Twitter. Pero o sea, pues por un lado puede ser un triunfo el hecho de pasar de 0 a 6, pero también si uno se pone a ver la inversión económica, la presencia en redes sociales
la permanencia en medios de comunicación durante tanto tiempo para solo 6. Y que el único cantón que ganaron fuera, el único distrito que ganaron fuera Pozos de Santa Ana. Eh, no sé, me reafirma lo que dije en el video anterior, que era un partido de nicho para una zona específica del país y para un tipo de estrato social en específico. Creo que también, aunque no se percibe así, uno de los ganadores fue Nueva República con Fabricio Alvarado. La gente no lo percibe así porque él fue, que fue en la segunda ronda, ¿verdad? La temporada pasada. Pero hay que tener claro que venía con un nuevo partido. Que la mayoría de estructura partidaria él la perdió y tuvo que hacerla de cero. Que aunque él dijo que tenía diputados de Nueva República, formalmente no lo eran. Eran diputados independientes. Y pasa a tener una buena bancada de inicio, volviendo él a quedar como diputado y teniendo ahora la oportunidad de crecer su imagen si hace una buena diputación, ¿verdad? Para el público que se siente atraído por sus ideas y que quiere ahí, que lo respaldó, si él representa sus intereses, tiene otra oportunidad también de crecer. Hay que ver quiénes lo acompañan y cómo le logran realmente ser un soporte para él, y porque si lo llegan a opacar podría ser contraproducente para Fabricio. Pero bueno, también es ver si el partido realmente está en la línea de fuego, de ver si realmente resiste, si era un partido de verdad o si era un partido simplemente de imagen, o sea, de una persona que le dio la imagen, como resultó ser al final, por ejemplo, el Movimiento Libertario, que una vez que se fue Otto ya no se pudo más. Tuvo un pequeño momento en el que sí logró sobrevivir sin Otto, que fue cuando tuvo más diputados. O como pasó la campaña electoral anterior con el PIN y Juan Diego Castro. Correcto, como pasó con el PIN y Juan Diego Castro. Se fue Juan Diego Castro, el PIN vuelve a ser irrelevante y uno de los perdedores nuevamente, ¿verdad? Y era uno de los partidos fuertes. Entonces, hay que ver, está en esa línea de fuego, creo yo, de consagrarse o no como partido. O sea, decir, ¿de verdad somos un partido o no lo somos? Era simplemente Fabricio alquilando una estructura. Sí, de hecho, Fabricio llega con Restauración porque Carlos Avendaño fue el que lo visualizó y lo impulsó a que fuera el candidato de Restauración Nacional. Logran esa cantidad de diputados, Fabricio sale del partido, renuncia porque pues no logra ascender como líder del partido, crea nueva república y pues ahí el gran perdedor fue Restauración, porque Fabricio se llevó un caudal bastante significativo. Él como figura demuestra que es más sólido él como figura que Restauración como estructura, ¿verdad? Entonces, ahorita él logra llegar a la asamblea, no llega Francisco Prendas, el hermano de Jonathan Prendas, que son muy cercanos como compañeros de trabajo. Y bueno, queda claro que Fabricio va a ser el jefe de fracción, el vocero, la imagen del partido y va a ser quien vaya llevando el norte en esta fracción. Que algo que sí va a ser bastante particular va a ser las negociaciones que vamos a ver ahorita de cara al 8 de mayo, por ver cómo se van a repartir el directorio legislativo también. A pesar de que Liberación tiene mayoría, no le alcanza para hacer, para ganar las votaciones. Vamos a ver cómo va a negociar con el PUSC y con cuál de estas otras fracciones, si con el Partido de Progreso Socialdemócrata o con el Frente Amplio o con Nueva República o con el Liberal Progresista, va a negociar para mantener el control del directorio de la Asamblea. Correcto, luego tenemos también al Partido Unidad Social Cristiana, que en el aspecto presidencial pues perdió bastante, era que se veía como segundo y después fue bajando y fue bajando y fue bajando. Lo analizamos la vez pasada, probablemente la participación de línea en los debates le afectó mucho, pero logra una buena bancada. Independientemente de si es más fuerte que otras que ha tenido la unidad o no, es la segunda, creo, bancada más fuerte, o tercera. Es la segunda, sí, correcto. Y le da bastante cuota de poder, ¿verdad? Para que la unidad siga siendo protagonista. La unidad que hace un par de elecciones, se había quedado con una bancada de casi 2 diputados apenas, o 3, no recuerdo, cuando quedó Fishman. Fue una bancada bastante corta, estuvo a punto de desaparecer y volvió a renacer de sus cenizas, volvió a
a tener un caudal electoral bastante fuerte, por eso es que no está ahorita en esta clasificación dentro de los perdedores, o sea, sigue afianzándose, se afianza en la Asamblea Legislativa y va fortaleciéndose, al igual que lo hizo Liberación durante muchos años, ¿verdad? Fortaleciéndose en la Asamblea Legislativa hasta que ahorita está compitiendo en segunda ronda ya. Creo yo que, bueno, de esa bancada, algunas de las figuras que más se anunciaban no quedaron y quedaron otras figuras que no fueron tan protagonistas dentro del proceso electoral. Habrá que ver qué hacen, ¿verdad? Porque de esto depende si la unidad crece o más bien decrece, de esto va a depender mucho. Porque además la unidad ocupa nuevas figuras. Ya una línea no le alcanza. Un Pisa que probablemente vuelva a la unidad tampoco le va a alcanzar ya. Son figuras desgastadas. Y ocupa figuras nuevas. Tiene la oportunidad en esta asamblea, si alguien surge de esos candidatos a diputados, de ser el próximo candidato a la presidencia o candidata a la presidencia. Pero habrá que ver cuál es el desempeño, ¿verdad? Sí, con el caso de la Unidad Social Cristiana es bastante llamativo el hecho de que se sigue manteniendo como un partido con una estructura bastante consolidada en las zonas rurales y en las comunidades, que eso es lo que les da un empuje para asegurar esa cantidad de diputaciones, pero haciendo un quiebre de voto. Es evidente que se dio un quiebre de voto, ya sea a favor de Liberación o a favor del Progreso Socialdemócrata, pero no apoyaron a su candidata Linet. Como vos le decís, llama mucho la atención el desgaste de figuras a lo interno de la Unidad Social Cristiana. Ya pasó el tiempo de Luis Fishman, Ricardo Toledo en su momento que se tuvo que retirar por problemas del corazón, bueno, Rodolfo Pisa que se presentó, se fue, en su momento el doctor Rodolfo Hernández también que se fue, el mismo Calderón que se fue, ahora Linet. No sé, las pocas figuras que quedan, bueno, Analena Chacón, que era una figura importante dentro de la unidad, se fue a formar parte del gobierno del PAC, de Luis Guillermo Solís. Ahora, uno podría pensar en Juan Carlos Hidalgo, que volvió, pero era candidato a la diputación. Y no quedó. Y no quedó, iba en tercer lugar por San José. Entonces, habría que ver tal vez un Erwin Macís, Pablo Heriberto Abarca o incluso María Inés Solís, pero ahorita renuncia. Bueno, renunció a la diputación y dice que se va por proyectos personales. Social democrático, ¿verdad? Con la figura de Chávez y con la figura de Pilar Cisneros en la parte de diputaciones, logra una muy buena bancada para ser un partido tan nuevo. Y a pesar de que logra una buena bancada, realmente creo que a nivel mediático se desconoce el 90% de las personas que van en su partido como personas diputadas, ¿verdad? Sabemos que la figura de Pilar fue explotada tanto para la campaña de diputaciones en el Valle Central como en las provincias de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, entre otras, y nos dejaron sin saber realmente cuáles eran los candidatos. O sea, uno se podía meter al Tribunal Supremo y revisarlo, pero a nivel mediático, a nivel de promoción del partido, no se dio esto, que usualmente sí suele suceder, ¿verdad? Veamos las pancartas de la gente de Liberación con el candidato respectivo por provincia, de la gente del FA, de todos los demás partidos, pero en Progreso Social era Pilar, simplemente. Y nos genera la duda, porque sabemos cuál es la agenda de Pilar, que está muy clara, habla de las pensiones, habla de otras cosas, independientemente si estamos de acuerdo o no, eso se analizará en otra ocasión, pero ¿cuál será la agenda de esas otras personas candidatas? ¿Van con el mismo propósito? ¿No van con el mismo propósito? Investigando uno se da cuenta que son gente además que sale de la unidad, sale del PAC, sale de Liberación, y no solamente salen, o sea, fueron parte de gobiernos de la unidad, de Liberación y del PAC, pero Rodrigo Chávez trae un discurso de vamos a romper, vamos a hacer algo distinto, y cuesta creerlo a veces cuando uno empieza a ver que las figuras, pues todos tienen derecho a haber estado en otros partidos, pero ser tan protagonistas en los gobiernos como que genera cierta incertidumbre. Sí, con el Partido Progreso Socialdemócrata es bastante llamativo, es bastante peculiar este asunto, porque como bien lo decís,
Es gente que llega de diferentes agrupaciones que no tiene una ideología definida. Como partido no sabemos en qué parte del espectro ideológico se ubican ellos. Uno puede ir notándolo con sus discursos. Más allá de que están en la derecha, no sabemos realmente en qué lado de la derecha. Exacto, porque el espectro político es bastante amplio. Pueden ser de la derecha, pero pueden decir que son desde socialdemócratas, derecha moderada, conservadores, liberales. Es una amplia gama que no podemos, no hace falta pues verles en la acción. Como lo mencionaba, la figura de Pilar Cisneros fue sobreexplotada por montones. Que incluso se ponían vallas con la figura de ella en provincias donde no se votaba por ella. Y hay que analizar cómo fue el voto de este partido, ¿verdad? Porque sí se dimensionaba, según las encuestas, la figura incluso de doña Linet y de Fabricio peleando ese segundo lugar, más no el crecimiento que iba a tener Rodrigo Chávez, que a mi parecer asemeja mucho al fenómeno que sucedió hace 4 años con Carlos Alvarado en la primera ronda. Que mucha gente decía, no, es que la primera ronda, los dos ganadores van a ser Fabricio Alvarado y Juan Diego Castro. Fabricio Alvarado y Liberación Nacional. Y pues el voto del PAC fue un voto que llegó ahí a sembrarse en el segundo lugar de manera silenciosa. Lo mismo está pasando con Rodrigo Chávez en esta primera ronda, que fue un voto silencioso, un voto avergonzado, un voto por participar, porque sí, por deber, y que representa un sector de la sociedad que ya independientemente de las cosas que haya hecho o no haya hecho Rodrigo Chávez, con su forma de expresarse en los debates, en los medios de comunicación, que refleja una actitud incluso algo prepotente, arrogante, refleja ese costarricense que, que existe en nuestro país, pero que no queremos aceptar, que no queremos reconocer que es parte de nuestra sociedad. Eh, que tenemos muchas cuestiones por mejorar, pero pues también tenemos que desidealizar a nuestro país y entender que si él llegó ahí es porque está representando a una sociedad o a una parte a un sector de la sociedad que ve en él una figura pues de liderazgo, y no es casualidad, digamos, no es casualidad, tenemos que ver el avance que han tenido en América Latina, como lo hubo en Argentina con Macri, como lo hay en Brasil con Bolsonaro, en El Salvador con Bukele, como lo sucedió en Honduras con Juan Orlando Hernández, como lo sucede ahorita en Guatemala con Jimmy Morales, ahora con Alejandro Yamatei, que han sido figuras de la derecha que emergen con un discurso de yo voy a poner en fila a este país, voy a socar el mecate, hace falta un líder con mano dura, e incluso uno ha escuchado gente que dice, mira, en Costa Rica necesitamos un presidente como esos, necesitamos alguien así, alguien que actúe, que no le tenga miedo a nada. Y bueno, es bastante preocupante, bastante serio, pero podemos hablar de eso posteriormente. Sí, también aclarar rápidamente que representa un sector que estaba un poco alejado de la política, ¿verdad? El sector apolítico que llegó a tener un cobijo con Juan Diego Castro en la elección pasada, pero Juan Diego solo se fue hundiendo, porque casi que nadie lo atacó, fue él solo quien se fue hundiendo. Y tal vez Rodrigo no cometió tantos errores como Juan Diego en el sentido de hundirse, o bueno, lo analizaremos más a profundidad luego, ¿verdad? ¿Qué fue lo que evitó que se terminara hundiendo? Pero logra encauzar todo ese votante, ¿verdad? Ese votante descontento, ese votante que se consideraba político, que decía, a mí no me interesa la política porque todos son lo mismo, todo eso, y encuentra en él una representación. Entonces eso hay que analizarlo bastante, pero lo estaremos viendo cuando analicemos mejor lo de segunda ronda. El gran ganador
Liberación Nacional, que ya lo es, independientemente de si José María Figueres gana la presidencia o no. En ese instante el gran ganador es Liberación Nacional porque obtiene una bancada sumamente grande a nivel legislativo. 19, ¿verdad? 19 personas diputadas que van a estar ahí representando el Partido Liberación Nacional. Es una bancada bastante grande que le da bastante poder. En el caso de que llegara Figueres, que lo vamos a analizar más tarde, ¿verdad? Le daría mucho poder al Partido Liberación Nacional por sí solo, per se. Pero además, aunque lo obliga a negociar, igualmente le da una cuota de poder mucho mayor sobre los demás. Y si vemos votaciones anteriores de la Asamblea Legislativa, los años anteriores, Unidad y PUS usualmente votan, Liberación y PUS suelen votar en la misma línea, ¿verdad? Con algunas personas por ahí que se salen del canasto, pero en su gran mayoría suelen votar igual. Entonces, estarían sumando entre ambos una fracción bastante fuerte para darle un poder muy, muy fuerte al bipartidismo. Que podría ser uno de los aspectos que use, no sé, sabemos, Figueres en un futuro para negociar con la gente de la unidad o algo así, buscando su voto. Pero en fin, creo que además si teníamos del lado de Rodrigo Chávez el sector apolítico, tenemos del lado de Figueres y del PLN el sector que nunca ha dejado de ser político, ¿verdad? Uno de los sectores más políticos y con mayor historia política del país. Que ve en Figueres un representante que logró unir al partido, que logró lo mismo, pero a nivel, ponerlo en forma, o sea, que logró aglomerar a los Arias, a los de Santi, a las distintas fuerzas políticas que tenía el partido, y no lo logró Rolando Araya, no lo logró Álvarez de Santi, lo logra Figueres, que eso hay que reconocérselo, y con eso logra obtener el mayor porcentaje de votaciones en esta primera ronda. Sí hay que decir que fue su techo, ¿verdad? Él empezó con un techo y terminó con el mismo techo. Correcto. Y luego lo analizaremos. ¿Cómo va a ser para crecer? No sabemos. Le tocará ver qué hace. Eso lo analizaremos luego. Pero es el gran ganador, siento yo. No sé si comparte la opinión. Ok, con respecto a Liberación Nacional, como lo mencionas, es el gran ganador. La labor de José María Figueres es bastante significativa porque, pues sí, logra la unificación del partido, que aunque uno comulgue o no comulgue con el partido y con Figueres, no se le puede dejar de reconocer que es el partido más grande y de más historia en el país, que venía de un proceso de dos golpes bastante fuertes, que fueron las elecciones del 2014 y del 2018. En 2014 pierden la segunda ronda y en 2018 ni siquiera logra entrar a la segunda ronda, ¿verdad? Entonces es un partido que venía bastante golpeado, logra volver a ponerse en pie, creo que bastante fuerte, bastante sólido. José María Figueres logra unificar diferentes tendencias, que para nadie es un secreto. Hay un roce bastante marcado entre los Figueres y los Arias desde la convención interna del 85, cuando gana Óscar Arias contra los Figueres, y llega a ser presidente. Y se ha mantenido ese roce por más de 30 y resto de años. Pero él logra, pues, crear alianzas como ofrecer un primer lugar por San José para los Arias, un segundo para los de Santi. Por ahí tiene el apoyo incondicional de Carlos Ricardo Benavides, algunos exministros que han sido, pues, conocidos conocidos por sus posturas bastante progresistas, como doña María Luisa Ávila o don Leonardo Garnier, que han estado con sectores bastante populares. Entonces ha logrado tener, pues, un afianzamiento, y sin dejar de lado más bien el voto sólido que tienen de esa gente que es históricamente liberacionista. Creo que el partido hoy se levanta bastante fuerte, bastante firme, buscando diálogo, conversaciones con los otros partidos que no lograron, para establecer posibles alianzas de cara a una segunda ronda que va a estar bastante reñido.
Perfecto, creo que con esto finalizamos ya nuestro análisis de las elecciones pasadas, ganadores, perdedores. Esperamos próximamente hacer un análisis sobre qué se viene en segunda ronda, cuáles podrían ser posibles alianzas, quién podría fortalecerse, quién no, bajo qué escenarios. Eso lo estaremos viendo luego. Muchísimas gracias por acompañarnos.